es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Y le digas ahí: Señor Jesús, yo sé que tú y tu Santo Espíritu me van a hablar. Ayúdame a escuchar. Dale voz a mi pastor para que pueda enseñar y me lleve con tu palabra a practicar en mi vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Nehemías 4, ahí donde dejó mi esposa, que casi se acaba el libro completo, ¿no? Nehemías 4:19. Dice: yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerramos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Padre, y eso creemos en nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra sea revelación e iluminación para nuestras vidas. Y que seas tú, Padre precioso Dios, glorificándote en lo que vas a hablar a nuestros corazones. Te pedimos que todo lo que no viene de ti sea quitado ahora en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, en tu misericordia y tu bondad, que toda oposición que se ha levantado en contra de tu palabra sea derribada ahora en el nombre de Jesús. Trae, Dios de los cielos, cobertura, protección y temor de ti para predicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Nehemías, sigamos ahí en el texto. Mi esposa predicaba hace 8 días algo muy especial. Me encantó lo que decía acerca de los escombros, ¿sí? Que definitivamente tenemos que quitar los escombros si queremos que la reconstrucción sea hecha. ¿Y sabes también por qué hay que quitar los escombros de nuestras vidas? Porque Satanás los utiliza muchas veces. Cuando tú no sanas, cuando tú no limpias, Satanás va a usar eso para no dejarte avanzar, ¿sí? Ya te voy a explicar por qué. Hay algo que me llamó mucho la atención en esto, y es que Nehemías no es un soldado ni un guerrero. Nehemías era un copero, ¿sí? Nehemías era una función que no tenía nada que ver con guerra, con batalla, no usaba camuflado, nada, ¿sí? Era un hombre común y corriente que, movido en su corazón por el Espíritu de Dios, sintió el dolor de su pueblo y se apersonó de ir a esta batalla. Es decir, tú no necesitas estar parado en un púlpito para batallar y conquistar lo que Dios te ha llamado a conquistar. Tú no necesitas saber todo de guerra para ganar la guerra y ganar la batalla, ¿sí? Y esto me llevaba precisamente a que lo que está pasando aquí, lo que está en torno a este contexto, tiene que ver mucho con la guerra espiritual. Lamentablemente, la guerra espiritual ha sido muy manoseada, muy tergiversada, ¿sí? Porque nos hemos movido en 2 extremos. Pero esos extremos no son nuevos, son muy viejos. Mi pastor suele decirlo de esta manera y yo lo quiero ampliar hoy un poco. Mismos espíritus, diferentes personas. Yo quiero explicarte esto. ¿Por qué? Porque cuando volví a retomar el contexto de Nehemías, sí, mi esposa recordaba ayer que los enemigos, ¿saben cómo se llamaban los enemigos? Ahí en Nehemías 4, Sanbalat, Tobías, el amonita, ¿sí o no? Y eran unos enemigos. Ahora, ¿quiénes eran estos enemigos? ¿Sí? Estos enemigos eran parte del pueblo de Persia, ¿sí? De esa nación, de Persia. Pero cuando llegué al punto de Persia, me llamó mucho la atención. Porque cuando hablo de esto, hablo también de guerra espiritual. Y cuando tú vas a la palabra a estudiar un poco qué significa Persia, que para que usted se ubique geográficamente hoy es Irán, ¿sí? Entonces cuando usted ve las noticias dice, con razón, ¿sí? Por eso esta guerra, porque es un tema espiritual y el pueblo de Dios tiene que discernirlo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que la guerra espiritual, como le decía, se ha movido en unos extremos que no logramos entender o discernir. Y esos extremos son usados por las tinieblas. Hay un extremo donde usted todo es guerra, ¿sí?
todo lo reprende, sí, el espíritu del calzoncillo, el espíritu de todo, ¿sí? Y todo es guerra. Y ese extremo es complicado porque el diablo lo usa para distraerte de tu responsabilidad. Eso quiere decir que hay momentos donde usted está esperando un milagro y usted lo que tiene que hacer es moverse, ¿sí? Y usted lo que tiene que hacer es hacer lo que le corresponde hacer a usted para que vea el milagro. De hecho, cuando usted ve la Biblia y habla de milagros, la palabra, en todos los milagros hay una acción, ¿sí? Levántate y ve, ¿sí? Hay una acción en el milagro para que el milagro se dé, ¿sí? Tu fe te ha sanado. ¿Y él qué tenía que hacer? Pues irse y mirar que sí había sido sanado. Al ciego lo escupe, echa el barro y le dice, abre los ojos, una acción. Es decir, que yo no me puedo, las tinieblas intentan confundirme y me ponen aquí a gritar, a pelear, a repetir. Y ese extremo me puede dejar como espiritista, ¿sí? Pero el otro extremo es mucho más peligroso, porque es el extremo en donde tal vez iglesias como la nuestra puede caer. Y es que somos bendecidos, Dios nos prospera, abre las puertas, nos bendice, y de pronto nosotros creemos que la guerra espiritual no existe. Y al final usamos la palabra para afirmar eso, porque decimos, Cristo ya venció. Y eso es cierto. Sí, pero no. Porque Cristo venció. Amén. Sí, no los veo convencidos. Cristo venció. Otros se lo saben con Cristo venció al diablo en la cruz, ¿sí o no? Cristo venció y eso es una realidad. Pero algunos toman eso para decir, ah, no, si Cristo ya venció, pues no hay que hacer nada. Entonces no oro, no reclamo lo que es mío, no peleo y desconozco el poder de las tinieblas. Y resulta que si tú lees la Biblia, es imposible que termines desconociendo que las tinieblas tienen un rol en esta lucha cósmica por nuestras almas y por nuestra vida. Entonces el diablo viene, te roba, te quita, te engaña, te lleva a racionalización y entonces tú no entiendes que es guerra espiritual y tú crees que eso no va a pasar. Porque Cristo venció. Y sí, pero no. Porque Cristo venció y el spoiler de la guerra espiritual es que ya ganamos. Pero es el final de la película. Mientras llegamos al final de la película, tú y yo estamos dando la batalla. Y esos extremos, la palabra nos muestra que se han llevado en medio de espíritus que se siguen replicando. De hecho, cuando tú vas a ver mitología y cómo otras culturas trataban de entender el mundo espiritual, ellos mismos lo resumen. Porque los demonios no tienen edades. Ahí no viene un demonio de viejito, no, no viene. Es un solo demonio. Pero es el mismo demonio de tiempos pasados. Déjeme se lo muestro así para que usted me lo entienda. Egipto, ¿sí? Fue una temporada del pueblo de Israel. ¿Qué representó el espíritu que había en Egipto para el pueblo de Israel? Esclavitud. ¿Usted ha visto gente que es cristiana hoy en el siglo XXI esclavizada? Es el mismo espíritu. Mismo espíritu, diferente tiempo, diferente persona. ¿Sí? Ahora, póngalo en este papel. Los que están en el discipulado salieron fresquitos, ¿cierto? Usted ve las cadenas generacionales, ayer las veíamos y decíamos, ay, qué bruto, póngale cero, ¿cómo no vi? Que lo mismo que hizo el abuelo fue lo que terminé haciendo yo. ¿Por qué? Mismos espíritus, mismas principados, mismas potestades, diferente tiempo, diferente persona. Ah, antes no tenían celular, ahora tienen celular, ¿sí? Antes no andaban en carro, ahora andan en carro, ¿sí? Porque hay unos que andan en el carro como demonios, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema, ¿listo? Sigamos acá. Babilonia, ¿sí? Egipto, esclavitud. Babilonia, todo menos Dios. ¿Conoce usted personas que vivan con todo menos Dios? Bueno, ustedes no son los que no vinieron, pues, ¿sí? A ustedes que vinieron hoy no les tocó. Pero si van a faltar dentro de 8 días, piénselo. Porque primero, Dios. Y el domingo sigue siendo el día del Señor. Entonces, Babilonia, ¿qué te dice? Todo lo que sea menos Dios. Placer, todo menos Dios. ¿Usted cree que este mundo vive en parte atado por Babilonia?
Es lo que vemos muchas veces, o es lo que vivimos muchas veces. Llegamos a Persia. ¿Y entonces Persia qué es? Porque es el área espiritual de lo que Nehemías está trabajando en la reconstrucción. Mi esposa habló hace 8 días de ataque y contraataque, ¿sí o no? ¿En dónde? En un campo de guerra espiritual, en su momento de guerra espiritual. Nehemías está enfrentándose al espíritu de Persia. Pero cuando tú vas y miras a Persia, hoy, geográficamente ya te dije, es Irán. ¿Sí? Y ahí empiezas a entender un poco de cosas. Mismo espíritu, diferente tiempo, diferentes personas. ¿Sí? Porque los espíritus no envejecen, ellos van siguiendo. ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Persia? Quiero que vaya conmigo a Daniel 10, versículo 12. Tranquilo, no vamos a ayunar todavía. Bueno. Porque yo esta mañana en el primer servicio dije 21 días de ayuno y dijeron, no, pastor, ¿y los buñuelos? Bueno, sigamos. Porque eso sí, usted puede no celebrar, o sea, si usted no va a celebrar, no celebre con nada, no coma buñuelo, no coma natilla. ¿Sí o no? Si no, no celebre, bueno, mentira, no sigamos. Daniel 10, 12. Entonces me dijo, ¿qué está pasando aquí? Daniel viene de 21 días de ayuno. El ayuno es una de las armas espirituales más importantes para el pueblo de Dios. Hombre que no ayuna es hombre en peligro. Mujer que no ayuna es mujer dominada por las emociones. Iglesia que no ayuna se la llevó el carajo, mío. Ahí no hay nada que hacer. Por eso hay que ayunar. Pero escuche esto. ¿Para qué ayunó Daniel? Dice la palabra que en la respuesta el ángel le dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Alguien necesita escuchar esto. No tengas miedo. Póngale su nombre. ¿Sí? No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Escucha esto, porque esta es una de las que se mueven en los dos extremos. Porque hay un extremo que dice, no, si Dios responde las peticiones de oración, pues ya están respondidas, no hay que hacer nada más. ¿Sí? Pero en el otro lado nos enseñan también y nos dan el bien entendido de lo que sigue aquí en la palabra. Escuche. En respuesta a ella estoy aquí. Daniel se propuso ayunar. Escucha lo que dice. Desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Es decir, Daniel sabía cómo se peleaban las batallas espirituales. Y había decidido ayunar para tener entendimiento y humillarse ante Dios. El ayuno no es para doblarle la mano a Dios. El ayuno es para llevar mi intención y que se alinee a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y que me ponga a mí en el foco de lo que Dios quiere, para hacer su voluntad en cada decisión. ¿Sí? Sigue diciendo, en respuesta a ello estoy aquí, dice el ángel, dice Dios. Pero durante 21 días, durante todo el ayuno, el príncipe de Persia, del reino de Persia, se me opuso. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Cómo así? Si oramos, Dios responde. Sí, pero hay principados que se oponen. Cuando usted va a ver este principado, la palabra no describe en el contexto un personaje, no hay un dato histórico que nos diga, no, era un hombre. La palabra claramente está hablando de un espíritu, que es el espíritu de Persia, que es el espíritu que se opone a la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. El mundo no lo va a entender, pero la iglesia sí lo tiene que entender, porque usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene que empezar a entender qué es lo que se opone a cosas que usted ha venido orando, que usted quiere, que usted desea, pero que hay algo que lo frena. Hay algo que no avanza, un ministerio, un matrimonio, ¿sí? Un llamado, un hijo, ¿sí? Una hija, un esposo, una esposa, que usted siente que no cambia. Voy a hacerte esta pregunta. No sé si tú te has sentido en algún momento que tú avanzas, vienes a la iglesia, haces el discipulado, 1, 2, 3, 55 pasos hacia la libertad en Cristo, todo, pero no pasa nada. Y no encuentras una respuesta. Y ves que nada pasa y tu vida sigue frenada. Tu salud sigue sin cambiar. Ahí uno siente que uno dice, ¿qué será esto? Entonces, de una esquina yo me puedo poner en el punto de decir, no, pues es la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Y no hago nada. Del otro lado,
me puedo poner a buscar todos los demonios, ¿sí? Sin entender claramente que hay una oposición que sí tiene que ver con algo espiritual que se está librando en regiones celestes. ¿Cuándo yo batallo esa oposición? ¿Y cómo batallo esa oposición? Bueno, eso es lo que entiendo Nehemías y también Daniel nos dejan ver cuando sabemos a quién enfrentamos. Porque hay algo que usted tiene que tener claro en su vida cristiana, en su crecer. Siempre va a haber oposición. Los que son casados saben, quieren llevar un buen matrimonio, ¿sabe qué va a pasar? Oposición, ¿sí? Los hombres que quieren ser hombres conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué van a tener? Oposición. Y esa oposición viene vestida de muchas cosas, ahora las vamos a ver. Pero es espiritual. Pero esa oposición no anula que tú hagas lo que tienes que hacer. Lucas 11:42. Yo siempre le pido al Señor palabras suaves para la iglesia, pero Él me responde así. Ay de ustedes, fariseos. Ay, Egipto, Babilonia, Persia y el espíritu de fariseísmo. Y lo vengo estudiando hace algunos días, porque este es el espíritu que se mueve muchas veces en las redes sociales. Yo veo una cantidad de fariseos ahí, auditores del reino, que no sé quién les dio esa autoridad, ¿sí? Para juzgar, cuestionar y señalar a cada siervo de Dios que hace las cosas distintas a él. Y cuando usted se va a la Biblia, usted lee los fariseos, mira el contexto, mira espiritualmente qué hay y dice, es un espíritu. Siglo XXI, son el mismo espíritu del fariseo. Yo tengo la última palabra y la última palabra siempre la tiene Dios. La última palabra siempre está en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque el pueblo de Dios tiene que saber discernir qué escucha. Porque hoy tenemos una iglesia cristiana discipulada por las redes sociales. Y en las redes sociales hay de todo. ¿Sí? O sea, algunos dejaron de ver enlace que porque había muchas cosas y se fueron a YouTube, peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu fariseo se levanta. Y mire las palabras de Jesús. Jesús les dice, ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda, de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Debían de haberse puesto a reprender y a decir, en el nombre de Jesús vamos a vencer este espíritu que se opone a la voluntad de Dios sobre mi vida. Pero lo voy a vencer con disciplina. Lo voy a vencer congregándome, haciendo mi discipulado, yendo a lo que tengo que hacer. El apóstol Pablo en Gálatas 6 lo dice clara y contundentemente. Y arranca muy bonito. La primera parte, los huérfanos se agarran de ahí. No, pero es que la palabra dice, el apóstol Pablo dice ahí, que se ayuden unos a otros a llevar las cargas. No sé si usted conoce una persona así, que siempre está demandando, siempre está pidiendo. Y usa ese versículo y dice, pero es que la Biblia dice, ayúdeme hermano. Pero el apóstol Pablo 3 versículos después dice, pero cada uno cargue con su propia responsabilidad. En casa pues es la familia. Mamá es mamá y mamá quiere hacer y ayudar. Pero hay un momento donde los hijos tienen que cargar con su responsabilidad. Hay un momento donde papá tiene que cargar con la responsabilidad. Pero la familia fue diseñada para ayudarnos unos a otros. Y Jesús dice, debían hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Debían de enfrentar el espíritu de oposición que se opone a la voluntad del pueblo de Dios. Pero también debían reconocer su función y su rol en esa guerra, en esa batalla. Y era algo que Nehemías, Daniel, tenía muy claro. Daniel 10, versículo 20 dice, y me preguntó, ¿sabes que he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. O sea, usted no ha salido de un demonio y ya le salió otro. Usted está ganando la batalla en uno y ya le salió otro. Porque hasta que él venga, usted y yo estamos en batalla. Por eso amo y respeto con todo mi corazón las iglesias que trabajan en guerra espiritual. Porque ellos han comprendido que hay una batalla que no para.
La batalla cósmica de los aires por tu bienestar, por tu salud, por tu familia, por tu esposo, por tus sentimientos, no para. No para. Y por eso el cuerpo necesita iglesias que están batallando todos los días. Ya que ustedes tienen sueño y no vienen a orar, eso es otra cosa. Pero Él necesita iglesias que batallen. Y por eso hay un tiempo para la guerra y hay un tiempo para la paz. Mire cómo termina Daniel. Me devuelvo ahí al versículo 14. Dice, el espíritu de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí. Escuche esto. Aquí está hablando de principados. Ya ha leído Efesios 6. Efesios 6 dice que tu batalla no es contra el principado que tienes al lado. Es contra principados, potestades en regiones celestes. No vayas a confundirte con que aquel que está siendo usado para hacer oposición, ¿sí?, es el demonio. No. Ahora, lamentablemente, Dios pone personas a nuestro alrededor que parecen oposición. Pero te voy a contar una anécdota. ¿Me permiten una anécdota? Hace muchos años, no, hace pocos, yo era líder de jóvenes en ese momento. Y llegó un joven que yo quiero mucho, ¿sí? Ya está más viejo, pero lo quiero mucho. Y llegó, él tenía 18, 19 años, estaba empezando su universidad, con un futuro muy prometedor, como Dios lo ha cumplido hasta hoy. Y de pronto se acerca y me dice, hermano, yo quiero pedirte ayuda, es que quiero entrarle a una relación. Y pues hay una niña que me gusta y tal, y hemos venido hablando, y tin, y ta, tin, y que tin, tin, bueno, eso. Y entonces yo le dije, ajá, los jóvenes y mi hija saben yo qué les voy a decir, ¿sí? Entonces yo lo miré y le dije, yo le hago una pregunta clave, ¿sí? ¿Cuántos años que vos tienes? 19. ¿Cuándo se casan? Entonces me mira como, ay, pero exagerado, yo solo le voy a entrar al noviazgo. Y yo, no, porque es que en la Biblia no hay noviazgos para no casarse. Y yo sé que tú estás en segundo semestre. Eso quiere decir que esa es una relación de 4 años. ¿Sabes qué pasa en 4 años a los 19 años? Fornicación. Eso es lo que tú quieres para el propósito de Dios en tu vida. Porque si es así, dale. Ah, es que esto es muy exagerado. Yo no, usted me preguntó, entonces ¿por qué me pregunta? ¿Sí o no? Entonces yo le dije, pues creo que no es el tiempo. Y adicional, mi esposa estaba acompañando a la niña en un proceso muy fuerte. Entonces lo segundo que le dije, además yo conozco tu proceso y conozco el proceso de ella. Y creo que en este momento ninguno de los dos está tan firme en Dios como para que cuando se junten se olviden de que primero se tienen que enamorar de Dios. Porque relación donde usted entra enamorado de ella y no de Dios, eso termina mal. Tarde que temprano el Dios se cambia. Entonces yo le dije, yo no veo futuro en esa relación. Me lo preguntaste a mí. Te amo. Y un besito ya, chao. Pero eso es mi opinión. Bueno, tú decides. ¿Listo? Y él me dijo, no, gracias. Y se fue. Y pasó lo que pasa en las casas, ¿sí? Cuando papá y mamá están peleados. Que los hijos somos unas Biblias, ¿sí? Y entonces vamos y buscamos ¿a quién? Al que sabemos que va a decir que sí. Pero primero buscamos el orden. Entonces vamos y decimos, mamá, es que está, que te permiso. Y entonces la mamá dice, no. Y entonces él se dice, como están peleados, va y busca al papá. Y el papá le dice, solo para que la mamá no tenga la razón. Sí, vaya. Y eso pasó. Yo estaba peleado con mi pastor en ese momento y él se fue y buscó al pastor. Y le dijo, pastor, tal. Y el pastor dijo, claro, mijo. Y yo dije, bueno, listo. Pasó. Ese chico entró en la relación más tóxica que he conocido. Fue una relación tortuosa. Yo me había distanciado ya de ahí, no supe qué más pasó. Por redes sociales me enteré que había sido muy difícil y todo. 6 años después, el chico convertido en un profesional, en gerente de una empresa, viene a Cali, se había ido de Cali, y me escribe, porque se fue bravo conmigo, y me dice, Germán, ¿cómo vas? Y yo, hola, ¿qué más? Y entonces yo, ¿cómo vas? Y me dice, no, es que quisiera tomarme un café contigo, ¿me puedes recibir? Viajo a Cali tal día. Yo, claro, ¿sí?
Harto que le gasté, que me gasté algo, ¿sí o no? Y entonces lo recibí. Y él se sienta y me mira y me dice, se ríe y me dice, ¿quieres que te diga algo? Yo quería verme contigo porque quería pedirte perdón, ¿sí? Porque tú me lo dijiste. Pero la verdad en ese momento en que tú me decías todo eso, yo te miré y yo dije, es la oposición. Es más, él y yo tenemos una relación más especial y yo lo saludo y le digo, ¿qué oposición? ¿Sí o no? Pero él me decía muy genuinamente, yo ese día te vi, yo dije, esa es la oposición. Porque sabes algo, hay algunas personas en tu vida que te van a parecer oposición. Porque hay algunos no de Dios que te parecen oposición. No, eso es el diablo, Dios no me puede quitar eso. Pero hay algunos sí del diablo que te parecen la voluntad de Dios. Y el problema está en que tú puedas discernir cuándo es la oposición y cuándo es la voluntad de Dios. Pero eso no va a pasar si tú no aprendes a entender espiritualmente esa guerra cósmica que se está librando por ti. ¿Por qué? Déjame te lo explico. Daniel 12:14 dice, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo por venir. Coge a Daniel otra vez, volvamos a poner él está ayunando para pedir sabiduría, discernimiento y entender la voluntad de Dios. Y Daniel ahora entonces recibe la palabra que durante 21 días un espíritu se opuso. Porque lo que Dios iba a hablar, lo que Dios tenía en la posición, era su futuro. Por eso este espíritu se mueve en la iglesia para frenar el pueblo de Dios, para frenar el evangelismo, para frenar la transformación. Y se opone a familias que son cristianas, a pastores, a líderes, que si no lo discernimos, que si no lo entendemos, pues nos va a frenar. Y llegaríamos a una vida final donde no entendimos lo que Dios tenía por venir. Porque no supiste avanzar a la oposición. A ese no que tú creíste que era oposición, pero lo único que estaba haciendo Dios con ese no, cuando esa autoridad perversa te dijo, no, no sirves, te sientas. ¿Sí? Bueno, en otro lugar aquí no se sienta nadie. Bueno, cuando ese hombre te dijo, no es lo que te conviene. O cuando te hirieron, porque aún eso, ¿sí?, se convierte en una herramienta de Dios como oposición en tu vida. No es fácil discernirlo. No es fácil saber cuándo es oposición, cuándo tengo que decir en el nombre de Jesús, toda oposición se cae. Yo esta mañana le decía, Señor, ¿será gripa? ¿Será oposición? Yo después voy a probar. Finalmente, el que queda mal usted. Señor, ¿me dejas predicar? ¿Sí? ¿Me das voz? ¿O no hay predica? Y probemos. Me devolvió la mitad. Ahí voy. Voy a esperar terminar. Pero tengo que discernir cuando el enemigo se quiere oponer. Para ir a este último retiro, las personas que estuvieron en ese retiro pasaron toda la oposición. De hecho, hay personas acá que fueron vencidas. La muralla de la oposición persa se levantó y no supieron entenderlo, creyeron que era plata. Y yo siempre le digo a la gente en la iglesia, en esta iglesia por plata, no se preocupe que si no hay algo hacemos. Pero no es por dinero que usted va a dejar de avanzar para vencer a las tinieblas. Pero hay gente que llegó a pensar que era dinero. Y se dejó poner una muralla y se quitó la bendición de ser sanado, liberado, lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Bueno, y eso que se varó el bus. O sea, pero la final fue más hermosa porque yo sentía que el Espíritu nos decía, sigan. Y yo ya vi la noche, yo dije, pero Señor, ¿cómo sigo? Nos tenemos que ir. Y se nos fue la tarde en la administración. Y cuando yo salgo, oiga, ¿qué pasó con los buses? Y me dice, no, pastor, hay un accidente, el bus no pasó. Cualquiera pensaría que es oposición. Pero realmente es cuando Dios se atraviesa y dice, terminen de alabar, terminen de adorar, terminen de llenarse de lo que tengo. Porque si hubieran llegado los buses, todos afanados salían. No es fácil discernir la oposición. El primer punto de esto, de cómo vencer esto, es cómo venzo la oposición.
Y lo primero es comprendiendo y entendiendo a la luz de la palabra, que es un tema espiritual. Mira lo que dice Esdras 4, del 4 al 5. Te voy a compartir 3 puntos. El primero tiene que ver con: se obstaculiza la reconstrucción. Hay veces en tu vida que se obstaculiza tu sanidad, tu avanzar, tu volver a caminar, el restaurar tu matrimonio, el restaurar un área financiera. Y tú estás ahí. Tú dices, no, pues no, Dios me está tratando. Y yo siempre le digo a Dios, no, yo sé que me estás tratando, pero yo no me voy a cansar de orar. Porque ¿sabes qué pasa en esa oposición? Viene el dolor de cabeza a tu vida. Y lo primero que viene a tu mente cuando te duele la cabeza, ¿qué es? Calmidol. ¿Sí o no? Acetaminofén. ¿Por qué no viene el Espíritu Santo? ¿Por qué no viene el poder de Dios para pensar y decirle? Yo iba a entrar y le dije a mi hija, bueno, ahora que está tan llena del Espíritu emocionada, venga, ore por mí que no tengo voz. ¿Tú crees para vencer la oposición? ¿O sigues viviendo en un mundo natural? ¿O sigues viviendo como el mundo quiere que vivas? ¿Sabes por qué el pueblo de Dios deja de ver los milagros? Porque se sale del mundo espiritual. Entonces nos metemos en un mundo racional totalmente, donde un Dios providencial y soberano parece que tiene todo bajo control y nosotros no tenemos que ver nada. Y a mí me encanta la palabra, porque la palabra da ejemplos. Hay una viuda, ¿sí?, que le clama al Señor hasta que ¿qué? Hasta que se lo da. Hay una batalla de un hombre que se encuentra con Dios y dice, ya que vino, a mí me das la bendición. Hay una canción ahora que dice, si no me bendices, no te vas. Y llegó tan atrevido, ¿no? Pero es que ese atrevimiento es el que le falta a la iglesia para romper el muro de oposición que se está oponiendo a tu bendición, a lo que Dios tiene para ti, a lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio, con tus finanzas, con tu corazón, con tu ministerio, con tu salud. Pero pastor, pues hay enfermedades que no son del diablo. Yo le digo, yo lo sé, pero el 99% son del diablo. ¿Qué hago? ¿Por qué? Por malas decisiones. Porque el problema de la oposición es que siempre comienza normalmente el diablo a hacerlo en una mala decisión. Donde tú abriste una puerta, donde tú le diste licencia. Te voy a poner un ejemplo: la falta de perdón. La falta de perdón es un arma de guerra espiritual. El perdón es un arma de guerra espiritual. La falta de perdón te quita esa arma y se la da a las tinieblas. Y lo que tú haces es tener un obstáculo en tu vida para que tu relación con tu esposo, para que tu familia, con tu jefe, no crezca, porque no has perdonado, ¿sí? Muchos que tuvimos problemas paternos, ¿sí?, vivimos intentando en nuestras fuerzas resolverlo y decir, no, eso no me afecta. Y esos son de los engaños más grandes que Satanás usa para obstaculizar la madurez y el crecimiento de un hombre. No me afecta y yo lo tengo bajo control. Tú no controlas nada. Es Dios quien lo controla. Pero tú tienes que entender que hay una guerra espiritual. Esdras 4, versículo 4. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Hay un espíritu, este espíritu de Persia, que se opone, ¿sí?, a que tú reconstruyas tu vida, que se opone a que tú vuelvas a servir, que se opone a que tú te expongas a una nueva relación. Hay un espíritu que empieza a murmurar, porque eso es lo que hace el engañador. Satanás no replica cosas sin valor, ¿sí? Usted no encuentra una moneda de 50 pesos falsificada. No es importante. Ay, pero cuando le meten un billete de 100 falso sí que duele, ¿sí o no? Esos verdes falsos son durísimos, porque lo bueno se falsifica. Y Satanás falsifica el evangelio, engañándote y haciéndote perder. Porque claro que el evangelio dice esto, pero él siempre lo tergiversa. Te doy 2 casos. Uno, cuando la serpiente engaña a Eva, no le pregunta la verdad, le pregunta con una vuelta. ¿Es verdad que Dios les dijo esto? Eva, ¿qué tenía que responder? Eso no es verdad. Pero en una partecita lo cambió. Cuando Jesús es tentado por Satanás, Satanás le dice, es verdad que eres el Hijo de Dios, pero ¿sabe qué no le dijo? Porque sabía que no le podía decir. Es verdad que eres el Hijo muy amado de Dios.
Porque Satanás siempre es así. Siempre te manda mensajes. Efesios 6 dice que levanten el escudo de la fe para repeler los dardos del enemigo. Satanás no sabe qué piensa, pero te va a poner dardos. Este mundo te pone dardos, 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 para que tú tomes malas decisiones y la oposición de tu vida te haga paralizar. Y eso que estás tratando de que sea diferente, no pase diferente. Entonces el enemigo viene, le daña el carro, la nevera, la estufa, y usted dice, no, es una mala racha. Yo lo sé, no hay duda, ¿sí o no? Pero lo que estoy seguro es que para el pueblo de Dios, eso no es solo una mala racha. Hay oposición del enemigo para que tus finanzas sean quebradas y el reino no avance. Para que tu casa, tú digas, ¿qué hago? ¿Esto era Dios o será el diablo? Yo quiero que tú entiendas hoy que hay un pleno centro donde tú te paras para entender que toda reconstrucción va a tener obstáculos. Nehemías 6 del 2 al 3. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje. ¿Qué le enviaron? Un mensaje, porque el diablo empieza a construir la oposición en tu vida con mensajes, mensajes que te sacan del propósito, mensajes que te sacan de la visión, mensajes que te sacan de lo que tú ya querías. Es más, ahora en diciembre hay muchos mensajes. Yo saqué 3. Hay uno que dice que 1 al año, ese, ¿sí o no? Un buñuelo al año no hace daño, ¿sí o no? Porque el enemigo viene y nos dice, cuando tú y yo sabemos que hay cosas que sí hacen daño una vez al año y que ya no estamos para repetirlas. Hay otro que dice, se me lo dijeron el viernes, ay no, en enero comienzo. No sé si lo ha escuchado. Mensajes, mensajes. Hay otro que me encantó, muy popular ahora. Ay no, pastor, pero al final es que todos lo hacen, porque yo no lo voy a hacer. ¿Sabe qué hace eso? Empezar a reconstruir una oposición. Porque te saca del camino, ¿sí? Y te saca de la visión. Y ahí el enemigo se va levantando. Y tú no te diste cuenta. Y cuando miras los años dices, oye, ¿qué pasó? No hice nada en mi vida. Porque nunca entendí que había una oposición que vencer para conquistar. Porque nunca entendí lo que la palabra de Dios decía. Mire cuál es el mensaje del engaño. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar. ¿Sabes a qué viene el enemigo en la oposición? A desanimarte. Ese sueñito que tienes ahí es desánimo. No es el calorcito del templo. Porque el enemigo quiere desanimarte, quiere desenfocarte. El desánimo jamás viene de Dios. Si usted lo ve en la Biblia, aquel que ha querido luchar, batallar por una promesa, aunque viene a veces el desánimo, se levanta y vence la oposición que el desánimo quiere traer. En esta iglesia hemos aprendido a vencerlo, a vencer cada oposición, a vencerlo con oración, a vencerlo con ayuno, a vencerlo con entrenamiento, con discipulado, reprendiendo, pero también haciendo lo que hay que hacer. Mire, le voy a poner un ejemplo, es que hoy estoy de muchos ejemplos. Dios nos regaló a través de nuestros pastores una unción muy especial. Y es que desde que comenzó la iglesia son como olas. Es muy especial lo que el Espíritu Santo hace con esas olas. Él fluye así, Él va, viene. Y hay algo que pasa en esta iglesia que en este momento estamos de cosecha y es con la fertilidad. Entonces en esta iglesia empiezan, entonces llevaba como 3 fines de semana donde cada uno llegaba así a darme la sorpresa y me dice, pastor, tengo una noticia, estoy en embarazo. ¡Eh! Bueno, le contaron a mi esposa que grita el doble, ¿no? Pero eso, yo ya digo, Señor, gracias, nos lo regalaste. Es un ADN de la iglesia. O sea que si usted no está esperando, cuídese en esta temporada porque andan mucho embarazos. Llevamos como 6, 7, ¿sí? Porque Dios obra así y empieza a fertilizar. Pero yo te voy a contar esto. El enemigo empieza a mandar mensajes. Y tú tal vez estás esperando. Estás como Ana con Penina. Tú ves los otros embarazos y dices, no, a mí no me va a tocar. Y le quiero contar algo que me pasó el fin de semana pasado en la montaña con un hombre de Dios de Costa Rica. Estábamos en un grupo de pastores, líderes ahí. Ahí realmente no hay títulos, sino hombres.
Y estábamos contando de cómo iban las cosas y de la unción, de cómo Dios se estaba moviendo. Entonces yo le dije, mira, en mi iglesia en este momento también está pasando algo. Estamos en temporada, en cosecha de bebés, ¿sí? Y Dios nos ha regalado fertilidad y lo vemos en la iglesia. Pero yo lo conté sin ánimo de nada, ¿sí? Yo solo lo conté. Pasaron los días, viernes, sábado, domingo. Y el domingo al mediodía, este hombre que desapercibido yo sabía que estaba ahí, no tenía ni idea que estaba ahí. No me percaté. De eso que hay gente y usted no sabe quién hay, ¿no? Y él se viene, me abraza y me dice, pastor, ¿puedo pedirte algo? ¿Puedes orar por mí? Y yo, bueno, claro, yo oro por ti, ¿cómo negar una oración? Si no, la oración es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, ¿cierto? Pero yo dije, tan raro, ¿por qué? Y yo le dije, pero ¿quieres que ore? Porque no lo conozco, pero ¿quieres que ore por algo en particular? Y ese hombre me dijo, yo escuché, ese hombre no ha venido nunca aquí. Yo escuché que usted dijo que en su iglesia hay fertilidad. Y yo llevo 4 años buscando con mi esposa. Y yo quiero que usted ore por mí porque yo creo que eso que pasa en su iglesia va a pasar en mi vida. Yo le voy a ser muy honesto. Yo tomo las palabras de Jesús cuando mira a aquel hombre y le dice, yo no he visto esa fe en mi iglesia. Y es muy poderoso ver que hay gente que está quitando obstáculos por medio de todo. O sea, que dice, esto me lo prometió Dios, a mí esto no me lo quita nadie. Pero hay algunos que el primer obstáculo dijo, no, eso es la providencia de Dios. Y justo se encontraron un fariseo en YouTube que decía que eso no se hacía. Que el milagro no podía ser así porque era como él decía. Y yo le digo, mire, vengo viendo tantos milagros creativos, vengo viendo tantas cosas de la gente con Dios que yo ya le digo, y es que hay mucho fariseo. ¿Cómo puedo juzgar la experiencia que tú estás teniendo con Dios? ¿Cómo puedo juzgar tu fe? Esa fe es la fe que entiende la oposición, que entiende que hay batallas que Dios ha entregado para que tú las conquistes. El problema es que esa oposición está siendo intentada de derribar en tus fuerzas, porque no hemos entendido que es espiritual. Entonces queremos hacer de todo. Queremos hacer de todo nosotros. Y mire lo que dice la palabra, el enemigo va a desanimarte. El enemigo va a decirte, no, no va a llegar la sanidad, para que siga orando. Pero la palabra dice lo contrario. Dice que anímense unos a otros, que batallemos el obstáculo, que los obstáculos son parte de nuestra fe, que algunos no van a ser necesarios para que tú crezcas. Hay alguna oposición necesaria en tu vida para que tú pases, para que tú saques el músculo espiritual. Porque todos los que pasamos por pruebas entendemos y hacemos que nuestra fe crezca para vencer esos espíritus que se levantan a oponerse a la voluntad de Dios en tu vida. Tú tienes un sueño. Hay alguien que tenga un sueño. Bueno, todos tienen sueños, ya los vi. Pero hay alguien que tenga un sueño, que tenga una promesa, que esté esperando. Bueno, lo que la palabra de Dios está diciendo acá es que aunque la reconstrucción se obstaculiza, hay que vencer la oposición. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo futuro para ti, porque Dios tiene algo para darte. Mira lo que dice acá, versículo 5 de Esdras 4. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros, porque el diablo se inventa lo que sea, ¿sí? Para impedirle llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Es decir, es espiritual. La oposición que estás enfrentando es espiritual y tú no puedes dejar de orar por ella para que se rompa, para que se caiga y para que el Espíritu Santo te dé discernimiento donde tú tienes que batallarla en guerra espiritual, pero también donde tú tienes que hacer lo que te corresponde. Porque esa batalla está en tu mente, ¿sí? Esos mensajes van a llegar a tu mente y se van a empezar a oponer, te van a desanimar. Filipenses 2:13, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer.
Y esto es algo que yo le digo a los hombres y a los matrimonios. Llega un momento donde uno no entiende por qué la esposa no cambia. Y la verdad nunca lo va a entender. Pero lo que usted sí puede hacer es pedirle a Dios lo que la palabra de Dios dice, que ponga en su esposa, en su hijo calavera, el querer como el hacer. Ay, es que yo no veo que cambie. Y yo le digo, espere. Nos pasa con los hijos, ¿no? Que uno quiere que los hijos vayan en el camino, que caminen como uno, que No funciona así, papás. Funciona con espera, funciona con guerra espiritual, funciona quitando la oposición para que nuestros hijos sigan encaminándose a la voluntad de Dios. Pero voy a decirte algo, tu forma no va a ser la forma de tus hijos. Ellos lo van a hacer diferente. Por eso esta generación necesita recibir del Espíritu Santo una convicción diferente. Porque no funciona igual que nosotros. Porque lo que están viviendo los chicos ahora son cosas que Dios está equipando para que la iglesia se siga sosteniendo, para que quiten toda oposición. Cuando ellos empiezan a aprender a decir, ay, yo puedo orar por mis compañeros en la universidad, yo puedo usar herramienta de Dios para hacer un milagro en mi compañero en la universidad. Cuando mi hija me dice, papá, es que esto está muy loco. Yo llego a mi universidad y de pronto me siento y la que no me hablaba se sienta y me habla. Y yo empiezo a orar y le pasan cosas que no estoy acostumbrada a ver. ¿Para qué? Para que vean a Dios, no para que la vean a ella. Pero si no vencemos la oposición, el engaño, ¿sí? No lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque luchamos con armas que no son las nuestras. Punto número 1, se obstaculiza. Hay obstáculos, hay oposición. Punto número 2, no es con tus armas, es con las armas de Dios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, el apóstol Pablo dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, principados, potestades. ¿Sí? No es con tus armas. No es solo con la pasta, no es solo con el médico. Tienes que meter a Dios en la ecuación. Pero recuerda las palabras de Jesús a los fariseos. Hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque es allí donde tú vas a ver el milagro. Y sabes una cosa, Nehemías, en este pasaje de Nehemías 4, nos muestra lo que es una iglesia, lo que es un pueblo armado. ¿Sí? Lee conmigo Nehemías 4:16. Dice, a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas. En la reconstrucción hay que estar armado. Mire, nos pasó ayer. ¿Sí? Calientico el testimonio, ¿sí o no? Llegamos al discipulado. Como estamos haciendo un cambio logístico, ¿sí? Se olvidó hacer un recorderis a la gente de qué elementos llevar. Pero como líderes asumimos que eran cristianos y que llevaban Biblia. Y les quitamos los celulares. Y mi esposa dijo, busquen en sus Biblias. Y la mitad dijo, no tengo celular, pastora. ¿Sabe cómo andaban? Desarmados. Yo soy el más tecnológico. Yo tengo Biblia en 4 o 5 dispositivos. Pero algo que no he podido despegarme es de tener mi Biblia física al lado. Y esto es teoría de conspiración de su pastor. Pero si mañana se va la energía en el mundo, se va el internet. Y si las dos se van, este mundo se acaba. Y ahí llegará el fin del mundo. Pero te voy a decir algo más. Una pandemia con celular, con internet, con tecnología, es muy fácil de pasar. Pero prepárate porque en tus tiempos es posible que te toque llegar a vivir una pandemia que no va a tener energía ni internet. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿vas a andar desarmado? Porque lo que Nehemías nos muestra era un pueblo armado para reconstruir. Dice que cada uno se ponía en su función y mientras unos cuidaban, otros reconstruían. Y esa es la iglesia. Mientras unos van comenzando, los otros van creciendo. Esta mañana siempre recibimos a las personas que vienen a servir por primera vez en el devocional de siervos. Y una persona que empezaba a servir vino y como estoy sin voz oraban los líderes. Y Alex oró y empezó a orar muy espiritualmente, ¿no?
Y dijo, gracias Señor por mostrarle que se tenía que levantar de la silla. Y yo dije, con ese cariño. Pero cuando oró eso dije, sí, levantarte de la silla es una oposición a veces. Ay no, yo no estoy preparado, pastor. No, pero yo ¿qué hago? Yo no sirvo para eso, pastor. No, no tengo el tiempo, ni plata, ni nada que comer. ¿Me entiendes? Y te vas a seguir quejando, porque en tus fuerzas y en tus armas no lo vas a poder hacer. Y yo te voy a decir una cosa, estamos cerrando un año. Aprovechalo. Aprovecha este Cronos que para muchos es como si el mundo se fuera a acabar. Pero yo te quiero recordar que Dios no se mueve en tu Cronos. Para Dios tu propósito no acaba el 31 de diciembre. Tal vez tu propósito está empezando hoy. Cuando tú tomes la decisión de vencer la oposición, de tomar las armas de Dios y dar la buena batalla y pelear la buena batalla. Sigue diciendo Nehemías, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Hacían lo uno sin dejar de hacer lo otro. Reprendían al diablo para que no se opusiera, pero trabajaban con fuerza, ¿sí? Reprendían, pero se santificaban. Reprendían y decían, toda oposición de espíritu de Persia se derriba ahora en el nombre de Jesús. Y yo me levanto a orar, a clamar. Decían, pastor, ore por mí. Yo siempre que usted venga a orar, voy a orar por un milagro. Se lo digo de una vez. ¿Por qué? Ay, porque es que el que queda mal no soy yo. Si yo oro para que haya un milagro en su vida y no se le da, ¿quién quedó mal? Él, no yo. Entonces yo voy a pedir milagros siempre. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué voy a dejar de orar por milagros cuando tengo un Dios todopoderoso? ¿Por qué voy a dejar de orar por un hijo que necesita ser transformado? ¿Por qué voy a dejar de orar por aquel que está llegando en condiciones que no debería llegar? Si Dios me demanda hacerlo. No hay oración perdida. De hecho, Dios dice que las escucha, ¿sí? Pero Él no va a escuchar lo que tú no oras. Y la oración es un arma de guerra espiritual. De hecho, 2 Corintios 10:5 dice el apóstol Pablo, frente a las armas que derriban fortalezas, que con ellas destruimos argumentos y toda altivez, todo orgullo. ¿Sabes cuál es el problema de la guerra espiritual? Que tiene un requisito, que tiene un toque, que es muy complejo. Mira, la guerra espiritual se hace así. Y esto ya implica humillación. Y esto ya implica humildad. Entonces, ¿por qué muchos no quieren entrar a hacer la guerra espiritual? Porque es muy ridículo hacer la guerra espiritual. Porque hay muchos hombres que nos cuesta hacer la guerra espiritual. Y hasta que no tenemos la prueba, hasta que la oposición no nos dio en la cara, entonces no nos sentamos, no nos arrodillamos. Porque es humillarse. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esta posición? Que no son mis armas. Estas son las armas de Dios. ¿Sí? Estas son las armas de Dios. Esa es tu batalla, esa es la mía para vencer la oposición. Mire lo que dice Nehemías, termina diciendo: todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. Es decir, aquí tenían el machete y aquí la espada. ¿Sí? Aquí tenían la pala y aquí la espada. Porque no andaban desarmados. Pero un pueblo que anda sin la palabra, un pueblo que no tiene la palabra en la boca, un pueblo que no la lee, un pueblo que no busca la presencia de Dios, es un pueblo desarmado. Y por eso cuando llega la oposición, cuando llega el conflicto, te divide, te rompe, te frena y te obstaculiza el plan de Dios para tu vida. Obstaculiza la reconstrucción de un matrimonio, obstaculiza una reconstrucción emocional, una sanidad. ¿Y sabes qué recuerda Nehemías también en este pasaje? Que no estás solo para pelear. El pueblo de Dios, cada uno en su lugar, peleó el uno por el otro. Tú no estás solo ni sola para pelear. Ese es un mensaje engañoso del diablo. Y por eso lo tenemos que pelear juntos, en comunidad, en ayuno. Por eso es importante convocar ayuno, ¿sí? Estoy guardando uno especial para enero, por los buñuelos y eso, ¿no? Pero hay que ayunar porque la guerra espiritual es grande. No vas a creer que el ladrón que te robó, que te amenazó, es por casualidad. Es guerra espiritual. Porque por eso cuando reprendiste, el diablo se fue. Pero algunos creen
que la providencia de Dios es andar como si nada pasara. Y bueno, pues era lo que tenía que pasar. Usted haga lo suyo, que usted ahí ve la mano de Dios. Usted reprenda ese espíritu inmundo, pero haga lo que le corresponde. Porque sin ello, usted no va a conquistar. Y con esto termina la palabra de Dios hoy diciéndote: tú ya sabes que hay oposición y qué es la oposición. Tú ya sabes que no es con tus armas, que es con las armas de Dios, que es con la palabra, que es con ayuno, que es con oración. Porque la oposición, vencer la oposición, es caminar en el terreno de lo imposible. Es caminar en el terreno de lo que tú crees no va a pasar. Es caminar en el terreno de lo que tú crees nadie va a cambiar. Pero eso es lo que Jesús nos enseñó. Porque ¿sabes cuál es el problema de la guerra espiritual? Como te lo decía al principio, que nosotros ya sabemos que ya ganamos. La guerra ya está ganada, ¿cuántos lo creen? Pero cada batalla te pertenece a ti. Cada batalla hasta ese día, hasta el día que Él venga, te pertenece a ti. Tú eres quien decide si caminas en el camino de lo imposible. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo voy a la palabra, todo lo que había pasado era simplemente para darle la gloria a Dios. Cuando tú acabas con una oposición en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en tu salud, después de esta posición, solo queda una posición. Y es la que le da gloria al Padre. Porque la batalla que estás no es para salir diciendo: yo soy un guerrero de Dios. Ah, sí, venga para otro año. Ay, no, mentira, no, ¿sí o no? No, es para decir: gracias, Señor, porque tú has estado en la batalla. Miren lo que dice Nehemías terminando. Nehemías 4, 19 al 20. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es muy grande y extensa. Nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, esta fue su estrategia. Esta fue la estrategia para el pueblo. Toquen la trompeta, adviértanle al pueblo que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que aquellos que están alerta con las armas puestas y entienden la oposición, la vencen en las fuerzas de Dios, en el poder de Dios. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos las filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. No sé qué oposición tú estés enfrentando. No sé si es un hijo. No sé si ahora mismo es el sueño. Créemelo, es espiritual. No te estás durmiendo porque sí. Es espiritual, es una guerra que quiere robar tu mente para que nunca entiendas lo que Dios quiere decirte. Entiéndamelo. No sé por qué te lo digo ahora sí, porque ni voz tengo para gritar. Yo creo que por eso el Señor me la bajó. Porque si no, este sermón ha sido más complicado. Pero yo quiero que me entiendas. No es el sueño, no es el cansancio. Hay una oposición a que tú no entiendas tu libertad. A que tú no entiendas que ya no tienes que ser esclavo. Y por eso Él te desanima. No, yo no vuelvo a esa iglesia. Si ese pastor con esa voz grita, imagine que tenga la voz completa. Él te quiere quitar. Y por eso hay desánimos. Pero Nehemías dice: nuestro Dios peleará por nosotros. Y en Nehemías 6:15 dice: la muralla se terminó en el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. ¿Sabe qué significan 52 días? Tiempo récord. ¿Hay alguien aquí que necesite acelerar el tiempo para ver un milagro? Quiero que usted me entienda la pregunta. Usted lleva mucho tiempo esperando y necesita ver un milagro. ¿Sabe qué hay que hacer? Guerrear. ¿Sabes qué hay que hacer? Como Jacob. Usted me deja cojo, pero me da mi milagro. Pero de aquí no se va y de aquí no me voy. 52 días. Eso fue récord. Y mira lo que dice: cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas.
pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. La batalla que estás librando es para darle la gloria a Dios. La batalla que estás librando, la batalla de oposición, el daño del carro, el golpe financiero, la ruptura, es porque Dios quiere glorificarse. Pero si tú no entiendes qué es oposición y qué no es oposición, no vas a discernir cómo pasar al siguiente nivel. No vas a discernir cómo poder usar las armas que Dios te da, para que cuando muchos te vean, digan: eso es imposible, eso lo tiene que haber hecho Dios. Germán no podía cambiar. Carlos no podía ser ese hombre. Tiene que haberlo hecho Dios. Y te quiero hacer esta pregunta a ti. ¿Es posible que tú estés batallando oposición y hayas perdido tu fe, y Dios quiera darle la gloria a Dios a través de esa victoria? Y cierro con lo que dice Colosenses 2, versículo 15. Porque esa es la promesa para ti. No importa si perdiste la batalla de ayer, hoy es un nuevo día. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya venció. No importa si no lo pudiste hacer ayer, hoy es el día de comenzar nuevamente. No te rindas, porque la oposición no va a lograr ni va a terminar el plan que Dios tiene para ti. Dice la palabra en Colosenses 2:15 que Jesucristo desarmó a los poderes y a las autoridades y principados y potestades, dentro de ellas al principado de Persia, que se opone a la voluntad de Dios. Cristo lo desarmó, lo humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. La cruz ya hizo lo que tú tenías que hacer. Por tanto, si tú estás batallando oposición, sencillamente levántate, coge tus armas, ponlas en la cintura y batalla para conquistar. Porque aquellos que lo entienden van a caminar en el campo de lo imposible. ¿Alguien tiene algo que cree que es imposible para usted? Porque para Dios no es imposible. Y a mí me encanta cuando mi pastor me recuerda esto. Cuando me pregunta: ¿tienes miedo? Yo le digo: sí, pastor, eso quiere decir que es de Dios. Porque cuando usted entra muy confiado: no, eso lo hago yo me lo sé, yo me sé ese versículo. Pero me encanta confirmar cada vez con más hombres y mujeres que no sirve solo con sabérselo de memoria, que aplicarlo requiere vencer la oposición para que eso que Dios tiene adelante venga a tu vida. Ese esposo, esa esposa. El viernes hicimos un matrimonio aquí de unos siervos, y yo decía esta mañana, eso es pura fe, porque con esa cara. Pero ¿sabe qué tenían esos dos chicos que los hemos visto crecer? Una fe. Yo la veía ella desfilando de allá para acá, yo lloraba de verla con esa convicción de lo que Dios había hecho. Y yo les decía: ustedes están acá, es para confirmar que ante toda oposición, cuando tú te levantas, cuando quitas el desánimo, cuando usas las armas de Dios, Dios camina en el campo de lo imposible, porque Él ya venció. Eso es lo que dice la palabra, que Él desarmó los poderes y las autoridades por medio de Cristo. Los humilló al exhibirlos en su desfile triunfal. Ya hay una victoria para ti, pero hay una victoria que tú tienes que conquistar. Nadie la va a conquistar por ti. Y entiende algo importante: no es tan natural lo que te está pasando, es espiritual. Pero cuando el enemigo viene a quitar, es porque Dios va a dar. Porque en lo que se trata de dar a Dios, nadie que se levanta a romper la oposición le va a ganar. Y cuando tú rompes esa oposición, Dios va a derramar. Si tú lo logras entender, es tiempo de que te levantes a vencer esa oposición. Y quiero invitarte a que te pongas en pie allí. Yo no sé cuál es tu caso. Yo no sé si es tu salud, si es tus finanzas,
Tú lo sabes mejor que nadie. Yo te voy a pedir que la atesores ahí. Un hijo, una esposa, un esposo. Tráelo ahí ahora y dile: Señor, tú sabes que en esta área de mi vida he sentido toda la oposición del mundo. Reconozco que mi fe ha fallado. Reconozco que lo he intentado hacer en mis fuerzas. Reconozco que he perdido la visión intentando romper con esta oposición. Reconozco que el enemigo me ha mandado mensajes equivocados. Pero Señor, aún con mi dolor hoy en las manos, porque tú conoces lo que siento, yo quiero pedirte que derribes hoy todo muro de oposición sobre mi vida. Pero te quiero pedir que lo hagas tú ahí personalmente. No sé cuál sea tu oposición. Levanta y abre tu boca ahora ahí para decir: yo me levanto en el nombre de Jesús para vencer con la oposición que me había retrasado del plan de Dios. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, reprendo todo espíritu de Persia que se quiere oponer a la iglesia, al avance de los hijos de Dios. Y creemos hoy, Señor, que levantamos nuestras armas, el ayuno, la oración, la palabra, para que estos espíritus sean derribados en el nombre de Jesús. Levanta tus manos allí.